¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy, miércoles 28 de abril, presentamos la emisión número 27 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre diversas cuestiones de la actualidad local, regional, nacional e internacional y debatir sobre los diversos temas que nos parece merecen ser puestos en tensión. En esta emisión de Diálogos y Debates, en la sección Memoria Histórica de Nuestra América, Víctor Hugo nos recuerda el contexto de nuestra América en el marco de la Constitución del ALBA y la incorporación el 29 de abril del 2006 de Bolivia a ese instrumento de integración regional. En la segunda sección pasamos revista a todas aquellas noticias seleccionadas por quienes hacemos este programa y que por su importancia trascienden a la semana en que ocurren. En la sección Diálogos y Debates, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, del Día Mundial de la Salud y la Seguridad del Trabajo, abordaremos la cuestión de los derechos laborales en nuestro país, en México. Posteriormente, en nuestra sección ¿Qué ver, qué escuchar, qué leer?, Marco Antonio Moreno nos invita a la lectura del libro de Historia de la Ciencia en México, del filósofo mexicano Elí de Gortari. Finalmente, en la sección Dialogando con el Arte y la Cultura, Adriana Pineda conversa con el maestro en arquitectura Benjamín Ajuria acerca del premio Pritzker de arquitectura otorgado este año a Lacatón y Basal por su proyecto de vivienda ecológica. Acompáñenos en los siguientes 50 minutos y sin más, le damos la palabra a Víctor Hugo, quien nos recuerda, nos acerca a la incorporación de Bolivia al ALBA. Gracias, Doc. Buenas noches a todos. Pues sí, estamos recordando la incorporación de Bolivia, que fue en el 2006 al ALBA TCP, y que pues mañana, se cumplen 15 años de esta integración, cuando el presidente Evo Morales decidió incorporarse e impulsar el proyecto del ALBA TCP por parte de Bolivia. Y bueno, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América Latina y el Caribe, TCP porque es Tratado de Comercio de los Pueblos. Es muy importante este tratado, el ALBA, porque bueno, se había creado ya algunos años antes de que Bolivia se incorporara, fue creado en diciembre, en 2004 en La Habana, y el objetivo fue, en términos políticos y comerciales, responder al proyecto que tenía Estados Unidos mediante el ALCA, que surge con una iniciativa del comandante Fidel y del comandante Hugo Chávez, de hacer una contraparte al ALBA, pero no solo una contraparte en términos comerciales, sino una contraparte política en lo más amplio que se pueda entender, ya que el planteamiento del ALBA no es por la competencia, por la libre concurrencia de mercado que tienen tradicionalmente la visión de los tratados de libre comercio, sino que busca una integración basada en la cooperación entre los países miembros. Y como les decía, fue principalmente promovida por Cuba y Venezuela y no se restringía al comercio como el caso del ALCA, sino que se busca que los países que están integrados bajo esta figura tengan canales no solo para asegurar el intercambio libre de sus productos, sino para generar condiciones de mejora en el nivel de vida, en la calidad de vida de sus habitantes, mejorar la distribución, el consumo y la generación de benefactores económicos, sociales, políticos, e involucra también intercambio cultural, apertura, respeto y diversidad en lo referente al arte, protección y defensa de los pueblos, la naturaleza y la búsqueda de la equidad, la convivencia y la armonía entre los pueblos. También se buscó generar un banco del ALBA a partir de algo que se denominó sistema de compensación regional de pagos
Sucre, y que ha estado funcionando, si bien no maneja las grandes cifras como a las que estamos acostumbrados al escuchar hablar del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, pero que ha servido para poder compensar y contener aquellas fluctuaciones que pueden ser nocivas a las economías por entradas y salidas masivas de capitales, y que el intercambio que se da entre las economías que pertenecen al ALBA pueda ser un intercambio no competitivo, sino cooperativo. Se han creado también iniciativas muy, muy loables, como el programa de alfabetización, que ha logrado alfabetizar pues a más de 3 millones, casi 4 millones de personas en, en la región. Hay otro programa que se llama Médicos Integrales Comunitarios, que no solamente se restringe al ALBA, sino que ha enviado cooperación médica hacia otros países, sobre todo en África, en Asia, y bueno, obviamente también en América, en los países que pertenecen al ALBA, y ha generado una, y también ha generado una integración en una escuela latinoamericana de medicina que se llama Salvador Allende, que fue, que ha tenido su principal bastión en Venezuela, y que también por parte de Cuba, que ha sido el socio fundador y más activo en lo referente a la Alianza Médica. Y bueno, también la Operación Milagro, que es una operación en la que todos los países que pertenecen han participado, pero que ha beneficiado principalmente a países que cuentan con rezago médico, como los países de América Central, y que eventualmente, o incluso México, ha recibido beneficios, sobre todo en la parte sureste, con operaciones para la vista. Esta operación Milagro ha sido verdaderamente un milagro en regiones como Campeche, Quintana Roo y Chiapas, donde existe la mayor tasa de ocurrencia de cataratas en los ojos, glaucoma. Entonces, pues ha sido el alba, realmente un alba, una luz de esperanza, pero además que se ha materializado en beneficios para la población, no solo de los países que lo conforman, sino para toda nuestra América. Y bueno, pues es importante recordar y celebrar la incorporación de Bolivia, y bueno, hoy sobre todo celebrar que ya no se están integrados nuevamente en el ALBA después de este golpe de Estado por años, y lo que pudimos ver en los últimos años bueno, los últimos tiempos en Bolivia, y que por fortuna, bueno, se recuperó la normalidad y la revolución sigue andando. Y bueno, pues hoy lo estamos celebrando, y eso es lo que tengo que decir. Gracias, Víctor. Bien, pasemos ahora a nuestra segunda sección, que es las noticias que trascienden la semana en que ocurren los hechos que se relatan. Entendemos que hay noticias coyunturales que pierden su importancia en el hecho mismo de ocurrir, pero hay otras noticias que revelan cuestiones que se van a prolongar más allá del momento en que ocurre. Pasemos ahora entonces a esa sección. Son noticias que han escogido nuestros participantes en Diálogos y Debates. Empezamos con Marco Antonio Moreno. Marco. Yo quiero referirme con tres pequeñas notas que tienen que ver con la situación de la crisis hídrica que nosotros en el país tenemos. Una de ellas, por ejemplo, es lo que sucede en Zacatecas, una compañía cervecera del Grupo Modelo. Ellos se dicen que es la más grande del mundo, que produce diariamente 22 millones de unidades de esa bebida en botellas de vidrio o latas de aluminio, utilizando el agua de la cuenca hidrológica del municipio donde se ubica. Ellos están en Calera de Víctor Rosales.
una de las 3 cuencas con mayor déficit hídrico del estado. El Grupo Modelos de Zacatecas consume casi 12,000 millones de metros cúbicos de agua al año, la cual extrae entre 15 y 18 pozos al amparo, por supuesto, de 13 concesiones federales. Hay otra empresa, la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que en realidad tiene un acaparamiento de los principales ríos de la entidad al consumir más de 1 millón de metros cúbicos, una cantidad que alcanzaría para abastecer a 25,000 personas durante un año. La Comisión de Agua, la Comisión Nacional del Agua, en Veracruz, ha otorgado 9,381 títulos de concesión de aguas superficiales y 19,124 de aguas subterráneas. Entonces, esta empresa es una verdadera depredadora y consumidora del agua. Nosotros aquí en Puebla tenemos este problema también. Hay una empresa francesa, Bonafont, del grupo Danone, que extrae, junto con la suiza Nestlé y la estadounidense que se llama Dr. Pepper, ¿sí? Antes se llamaba Peñafiel, que explotan los manantiales de comunidades pobres del estado con la promesa de llevar desarrollo a sus pobladores. Dichas multinacionales tienen instalaciones en el poblado de Santa Cruz, Otlaltla, municipio de Santa Rita Tlahuapa, Santa María Zacatepec y en Juan Cebonilla, y en la cabecera municipal de Tehuacán, respectivamente. En esas localidades los índices de pobreza son mayores a 50% según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entonces, Nestlé y Bonafont extraen de los veneros, los volcanes del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, el agua que comercializan desde hace más de 25 años y eso les genera ganancias multimillonarias. Para colofón de esto, las comunidades que están alrededor de estas empresas están en un plantón en las afueras de la empresa Bonafont, en este caso, resistiendo esta embestida de esta multinacional. Eso es todo, doctor. 3 en 1. Gracias. Gracias, Marco. Un problema serio. Me sorprende que haya una empresa que produce 22 millones de cervezas al día. De verdad que cuesta trabajo entender qué empresa, qué fábrica debe ser, qué embotelladora debe de ser para producir magnitud, pero consumir esa cantidad de agua. Muy bien. Adriana Pineda, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, pues quiero comentar sobre lo que está sucediendo en India respecto a la pandemia del COVID-19. Resulta que desde febrero de este año ha empezado su segunda ola y bueno, digamos que en la parte más grave, en la primera ola, tenían 93,000 casos diarios. Sin embargo, ya los últimos 4 días supera los 300,000 contagiados diarios y bueno, tiene una cifra de muertos de cerca de más de 2,000 muertos diarios. Son cifras enormes, desde luego, o en proporción a la población, que son 1,300 millones de habitantes. Bueno, sigue siendo, bueno, más bien para todo el mundo, aunque sea baja en proporción, sí resulta sumamente delicado, bueno, la gravedad y que quizá no se pueda controlar y detener porque hay falta de oxígeno y porque el gobierno de la India decidió que primero tenía que vacunar y tenía que vender las vacunas y no necesariamente vacunar a su propia población. Entonces, bueno, esto nos lleva también a pensar en el tema de la soberanía que podemos tener respecto a las vacunas y a los biológicos y pues que es grave lo que decidió el gobierno de la India de priorizar temas económicos sobre la vida de sus connacionales
Y bueno, afortunadamente aquí en México están desarrollando a través del CONACYT, con la UNAM, con Birmex, pues la propia vacuna mexicana, que si bien va todo, puede hacer que en diciembre de este año ya contemos con nuestra propia vacuna que nos dé cierta soberanía respecto a las grandes farmacéuticas, que bueno, ahorita pues, se ha volcado todo y no hay un cuestionamiento respecto a los fondos, a la inversión que se puede hacer para la compra de estos biológicos, pero que bueno, ahí está el tema, ¿no? Y también, pues ellos han desarrollado unas variantes que pueden ser más contagiosas, no se sabe aún todavía si son más graves. Y bueno, la forma de vida de India, que hay mucha gente, que no hay necesariamente distancia social, pues sí les ha agravado el panorama. Y bueno, pues en ese sentido celebramos que México va hacia la soberanía hacia la búsqueda de la soberanía en estos biológicos de los virus. Y eso es por el momento. Gracias. Esto es importante lo que dices, el desarrollo de una vacuna propia, porque efectivamente nos permite independizarnos un tanto de las grandes transnacionales, ¿no? Y preocupa, es grave lo que está ocurriendo en la India, eh, que tendrá que resolverse porque puede ser otra vez el motor de una pandemia reforzada. Bien, Víctor, te escuchamos. Hola, buenas noches. Pues sí, con un poco de sorpresa, pero también de sorpresa grata, pero también con precaución, me salta la noticia de Kamala Harris anuncia la que a la cual también se han unido presidentes de Centroamérica respecto a un viraje, a dar un cambio al combate a la migración, en donde ya no sea con medidas militares, con reforzamiento del muro, etcétera, sino a través de la generación de programas de proyección económica en las regiones de expulsión de migrantes. Entonces, Kamala Harris, en una conferencia que tuvo con Yamatei, que es el presidente de Guatemala, se posiciona diciendo que pues va a solicitar recursos al Congreso estadounidense para poder canalizar esos fondos al desarrollo económico de los países de Centroamérica. Entonces, sorprende porque de alguna forma ha sido algo que a través de la voz de Andrés Manuel ha surgido en medios que se han unido también a la petición los presidentes de Centroamérica, pero que además en el discurso no inaugura, sino que retoma una vía distinta a la contención del progresismo en América. Debemos de recordar que después de la Revolución Cubana, el discurso del desarrollo y el apoyo al desarrollo en los países de nuestra América fue un discurso que adoptó Estados Unidos con la finalidad de frenar políticamente el avance del socialismo que ofrecía bienestar a los pueblos y que tenía un gran impulso inspirado ideológicamente en la victoria de Cuba, en la revolución, y que hoy ante el avance de los países progresistas de izquierda, podremos decir, en nuestra América, y que siguen siendo liderados por tanto ideológica como moralmente por Cuba, pero donde hoy se unen también ya de manera muy, muy contundente Venezuela, por ejemplo, se refrenda con Bolivia, etcétera. Eh, y pues se podrá interpretar este anuncio de Kamala no como una manera de ceder ante las peticiones estrictamente, por eso decía que tomarlo también como precaución, sino como una reedición de esta política de contención al avance del progresismo. O sea, si no lo pueden parar por la fuerza, como ya demostraron que no lo pudieron hacer
los presidentes anteriores, pues hacerlo a billetazos, pero finalmente podemos interpretarlo como una estrategia de contrainsurgencia, como una estrategia de contención y también de contención de la migración, pero con un énfasis geopolítico que no podríamos dejar de lado. Entonces me parece importante resaltarlo. Yo creo que en los próximos años, en los próximos meses, esto va a dar de qué hablar, va a inspirar, supongo que va a inspirar algunas tesis en el área de ciencias sociales, porque me parece que es importante este viraje. Creo que es el inicio de una etapa diferente en la manera de contener no solo la migración, sino también de librar una lucha geopolítica en Centro y Sudamérica por parte de Estados Unidos. Gracias, Víctor. Siempre hay que estar pendiente de lo que hace el imperialismo. Bien, pues con esto concluimos nuestra sección Noticias que trascienden la semana y pasamos a nuestra siguiente sección. Bueno, para el día de hoy en esta sección de debates hemos elegido en el marco del Día Mundial del Trabajo, del Día Mundial de la Salud y de la Seguridad en el Trabajo, hemos elegido un tema ciertamente trascendente y que hemos llamado los derechos laborales en México. Siempre que el capital encuentra un resquicio favorable para hacerlo, violenta los derechos de los trabajadores. Esto no tiene pierde. Así, una legislación que ampara derechos o que no se cumple, o bien autoridades omisas que soslayan su obligación de tutelar los derechos logrados por los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida, facilitan que no se cumplan los derechos conquistados y se anulan o se desconocen esos derechos que las luchas proletarias han ido conquistando en el curso de mucho tiempo de avances y retrocesos, de traiciones de las dirigencias sindicales, de desaliento y despolitización de las masas trabajadoras. Otras veces, para disminuir la intensidad de la lucha de clases y hacer que los trabajadores crean que sus movilizaciones deben reducirse a plantear salarios más elevados y no emprender una lucha anticapitalista, ha sido parte de la historia de nuestro país. Esta historia del siglo XX, en esta historia los gobiernos representantes del capital hacen concesiones que conforman a los trabajadores a fin de que sus luchas no trasciendan el ámbito laboral. Así, en la historia del movimiento obrero, encontramos que se ha matizado su lucha mediante dos vías. Una es el control sindical, con el establecimiento de una perversa cláusula de exclusión y el siniestro outsourcing. Y la otra son las concesiones que tienden a mellar la conciencia de clase de los trabajadores. Pero hay otras formas de lucha que ponen en el centro de la actividad política a los trabajadores, la vía electoral. Esta es una de esas vías diferentes. En México, el proceso electoral se mantuvo secuestrado por las clases dominantes y no sería sino hasta el 2018 cuando el caudal de votos hizo imposible cualquier forma de fraude. Aunque se intentó, seguramente, ya lo conocemos. Muchos de los más de 30 millones de sufragios que recibió Andrés Manuel López Obrador y que hicieron triunfar un proyecto político-social posneoliberal, fueron emitidos por los trabajadores que, conscientes de la necesidad de un cambio, votaron por él, votaron para que se produjera ese cambio. Con esto se ha empezado a construir una realidad distinta que parte de la vía política, y eso es muy importante entenderlo, porque tiene sus límites. Siempre los procesos electorales tienen sus límites.
Hoy, pues, los contratos colectivos deben ser aprobados por todos los trabajadores, miembros del sindicato. Las licencias se eligen mediante el voto universal, secreto y directo. El outsourcing se ha eliminado y muchas otras conquistas forman parte del ambiente laboral que se está construyendo. Pero veamos qué opinan nuestros panelistas. Marco Antonio Moreno, ¿cómo ves este problema de los derechos laborales en nuestro país? Gracias, doctor. Yo quiero dialogar con los compañeros. Lo siguiente, efectivamente, usted, doctor, tiene mucha razón en el sentido de que hubo un gran movimiento a partir de las últimas elecciones en junio del 2018, pero inmediatamente este gobierno empezó a trabajar sobre la necesidad de hacer una reforma laboral que se echó a andar a partir del 1 de mayo del 2019. Esto fue un arranque de la transmisión a la democracia para devolver el poder de los sindicatos a los trabajadores. Que sean ellos solamente quienes elijan libremente a través del voto personal, directo y secreto a sus representantes, sobre todo en las negociaciones colectivas. Esto tiene que ver con el espacio de construcción de acuerdos al interior de cada empresa, sobre todo en la vía de negociación colectiva auténtica, en la cual se eleve la productividad como los ingresos y las prestaciones de los trabajadores. ¿Qué ha pasado en estos últimos 15 meses? Nosotros tenemos un problema, el problema de la pandemia del COVID-19, que obviamente se ha retrasado muchos avances, sobre todo en el caso de refrendar por parte de los trabajadores sus derechos laborales plasmados en el artículo 123 de la Constitución, que nos permita o que les permita avanzar a pasos agigantados. Pero ha habido negociaciones que luego han entorpecido el avance de ello. Por ejemplo, pues hemos tenido prácticamente 6 meses cuando se empezó a trabajar y a discutir sobre la situación del outsourcing. Hasta apenas se dio un resultado de ello, pero aún así lo que implica el garantizar democracia sindical e impartición de justicia laboral tarda mucho todavía, doctor. Siento que es algo así como dice el Ejecutivo, un gran elefante que hay que estarlo empujando permanentemente para poder alcanzar lo que los trabajadores mexicanos deben de tener justamente y estrictamente en función de lo que plantea el artículo 123 constitucional en términos de sus posibilidades de derechos laborales. Esto es lo que yo puedo plantear, doctor. A ver, quiero dialogar con los compañeros. Gracias, Marco. Sin duda, esta es una de las cuestiones que mencionaba de la vía electoral. Hay que negociar. Este es el secreto de la democracia. Adriana Pineda, te escuchamos. Sí, gracias, doctor Ornelas. Bueno, pues el tema de los derechos laborales a mí me lleva a recordar, yo soy de una región donde hay una refinería y de niña escuchaba cómo decían que iban a nombrar al líder, a su representante sindical, y era una elección a mano alzada, ¿no? Delante de todo el mundo. Entonces, bueno, desde luego que era muy fácil controlar las voluntades de las personas. Además, les pedían sus identificaciones, sus credenciales. En ese momento, no sé si todavía, si existía ya el IFE, el INE, no lo recuerdo, pero les pedían las identificaciones, era una votación a mano alzada y pues estaba muy controlado. Los líderes sindicales se volvían pues como los papás, ¿no? Tenían una actitud paternalista, iban las personas a resolver sus temas de la vida familiar, si el esposo no les quería pagar la pensión, yo qué sé, ¿no? Concentraban mucho poder. Desde luego, ahora que ha ganado Andrés Manuel López Obrador, ese tema ha cambiado.
se están conformando nuevos sindicatos con Pedro Aces y también, bueno, pues se han logrado cambios importantes en la legislatura, como por ejemplo lo que propuso del tema del outsourcing con Napoleón, no me acuerdo de su apellido en este momento, se me acaba de ir, pero sí está resultando una especie de contención con todo el deterioro que había sufrido los derechos laborales. Ahora ya se permiten la elección de los representantes a través del voto secreto. Y bueno, por ejemplo, está cayendo una figura como de Shams, Romero de Shams, quien se volvió pues un magnate, ¿no? De ser un simple chofer, tener una posición modesta donde ganaba, no sé, 20,000 pesos mensuales, pues ahora es propietario de aviones, etcétera, etcétera, ¿no? Estos líderes sindicales marcaron época. Me acuerdo de la Quina, por otro lado de la CTM, Fidel Velázquez, que ya en la última etapa de su vida se quedaba dormido solo. Y bueno, pues esto ha sufrido una evolución, desde luego, pues ya por el lado de la libertad sindical y por el otro lado del outsourcing, sin duda, es muy importante la contención al deterioro de los derechos laborales en el sentido de que ya tenían gente, contratos por 3 meses, contratos he escuchado que hasta por un solo día, y pues eso impedía tener la capacidad de ahorrar, de tener un historial crediticio, de tener acceso a prestaciones. Y por otro lado, creo que en el tema de las mujeres también ha habido un cambio, al menos en donde yo trabajo, pues hay mayor apertura para que pueda haber permisos cuando nace un niño, no importa si es hombre o mujer, ya en ambos casos, cualquiera de los dos padres puede solicitar permisos y tiene que haber un ambiente laboral de no discriminación de género, de no violencia y de apertura, pues, no sé, para estos temas de la maternidad. Entonces, bueno, por ahí poco a poco nos vamos recuperando, que es un camino largo y es un camino lleno de vicios, de prácticas que son añejas y están arraigadas, pero bueno, poco a poco saldremos del bache. Gracias, doctor. Interesante. Esta idea de un nuevo ambiente laboral parece que es, ¿no? Ojalá, aunque como dice Marco, tarde. Muchos sindicatos, la mayor parte de los sindicatos no han modificado sus estatutos para dar entrada a la nueva era democrática. Víctor Hugo, escuchamos tu punto de vista. Gracias, Doc. Pues sí, cabe recordar que las conquistas laborales en México están relacionadas con la revolución, es una herencia directa de la Revolución Mexicana, y la Constitución del 17 ya incorporaba derechos a los trabajadores cuando, por ejemplo, la Revolución Rusa del 17 apenas estaba saliendo a la luz, porque si decimos que inició, pues la verdad, la Revolución Rusa inició bastante antes, pero ya estaba saliendo a la luz en el 17, y en ese momento, aquí en México ya estaba la Constitución con los derechos laborales bien asentados en papel a favor de los trabajadores. Sin embargo, con el charrismo sindical, pues se fueron perdiendo poco a poco estos derechos. Y cuando llegaron los neoliberales, pues ya no tuvieron que tomarse la molestia siquiera de vetar o de cambiar los artículos, sino que simplemente abrieron la pauta, dieron rienda suelta a las empresas de subcontratación, y a partir de ahí se eliminó sin la necesidad de generar un cambio en la Constitución, o un cambio, digamos, considerado radical. De una sola exhibición nos dejaron sin nada a los trabajadores, y bueno, pues a partir de ahí ha sido
un largo martirio para todos los proletarios en México. Afortunadamente, ahora, al menos en las intenciones, en el lenguaje político, y bueno, esperemos que pronto se transforme en hechos, pues se plantea ya la reincorporación de los trabajadores a los esquemas formales de contratación directa. Entonces, pues habrá que esperar. Todos están anunciando que tienen la mejor de las intenciones, empresarios, el gobierno, eh, el Infonavit, el IMSS, pero bueno, habrá que esperar, saber cuáles van a ser los mecanismos concretos que plantee la ley y también conocer, bueno, las reformas a la ley y también conocer pues, cuál va a ser la reacción estricta de los grupos de interés, porque una cosa es que los grupos empresariales digan, sí, sí, vamos a incorporar a los trabajadores a la formalidad, y otra cosa es la manera en la que lo hagan, porque tienen a sus despachos de abogados, de fiscalistas, de contadores, encontrando los huequitos en la ley. Entonces, yo creo que habrá que esperar por lo menos un año para ver cómo empiezan a reaccionar ellos en los nuevos esquemas, cómo sus abogados reaccionan a esta incorporación de los trabajadores a los esquemas formales. Pero bueno, la verdad es que a pesar de todo, creo que es bueno ser optimistas. Gracias, Víctor. Claro, claro, el optimismo es lo que nutre nuestras posibilidades de transformación. Bien, pues con esto concluimos nuestra primera parte del programa de Diálogos y Debates. En unos segundos regresamos. Hola, ¿qué tal? Su servidor José Samuel Porras Rugerio, con el anticipo de mi columna que aparece todos los martes en la Jornada de Oriente en versión online y que en esta ocasión lleva por título Capitalismo Carroñero. La referencia que hace el título la desprendo del análisis de las notas que hoy podemos ver en los periódicos. Digo que hoy me refiero a este tiempo. Podemos ver en los periódicos en donde hay una constante en cuanto a que la pandemia que padece la humanidad está haciendo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. De modo que, siendo una desgracia humana, hay un grupo de unas colectividades sociales pequeñas que se están enriqueciendo hasta la locura, y el grueso de la población está padeciendo de desempleo y de miseria. En ese sentido, me parece que hacer negocio con la desgracia humana es eso, una nueva modalidad del capitalismo que ha pasado de capitalismo de compadres, de capitalismo salvaje, capitalismo depredador, y que hoy, a mi juicio, se ha convertido en un capitalismo carroñero. Ese es el tema de mi colaboración. Como dije, que aparece todos los martes, y los invito, como siempre, a que se den una vueltecita por la versión online de la Jornada de Oriente, lean el artículo, y si tienen algún comentario que hacerme, como siempre, se los agradeceré mucho. Hasta luego. Bien, estamos de regreso a nuestro programa Diálogos y Debates y escuchamos a Marco Antonio Moreno, que va a reseñar y recomendar la lectura del libro de Elide Gortari, Historia de la Ciencia en México. ¿Es así, Marco? Así es, sí, doctor. Elide Gortari, un doctor en filosofía y sobre todo precursor de estudios filosóficos e históricos de la ciencia en nuestro país,
Recorrió principales descubrimientos científicos desde la época prehispánica, la colonia y la independencia hasta llegar al siglo XX. Obviamente, Elide Gortari fue catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad Nacional de México, pero él escribió un libro después de que hizo un documento sobre la historia de la ciencia, transformó el título y le puso La ciencia en la historia de México. Y este es un libro que prácticamente ha servido en los campos de consulta e investigación de historia, la filosofía de la ciencia mexicana. Queremos recordar sesgadamente que el catedrático integró la coalición de maestros en el movimiento del 68. Y obviamente a partir de ahí, bueno, no solamente a partir de ahí, ya se había dado a conocer por su cátedra que daba tanto en la universidad como en la Escuela Nacional Preparatoria, y era uno de los notables maestros. Este libro, el libro de la ciencia en la historia de México, resume en 13 capítulos, más de 600 páginas, en donde hace esos recorridos de transfiguración del entorno indígena y sobre todo del conocimiento astronómico desarrollado por diversas culturas que ahora denominamos las culturas mexicanas. Él exploró otros terrenos como la numeración vigesimal, conocimientos botánicos y zoológicos, medicinales, el de los metales y piedras preciosas, así como la arquitectura, pero siempre él mostrando un respeto hacia la naturaleza. De manera análoga respecto a ello, en otros pueblos de la tierra, los antiguos mexicanos consiguieron relacionar eficazmente su modo de obrar en el comportamiento de los procesos naturales, sobre todo porque se daban cuenta y en la medida de entender la naturaleza, lograban mejores resultados de su actividad práctica y adquirían una cierta correlación o identificación sobre la propia naturaleza. Entonces, esta obra de Elide Gortari llena un enorme vacío historiográfico, proporcionando una imagen más detallada del devenir general de la ciencia en México. Entonces, yo, por supuesto, al igual que los compañeros de diálogos y debates, recomendamos este libro. Lo expongo en términos de lo que es la editorial Grijalbo, a ver si se logra ver bien ahí. Aunque hubo otra editorial que lo publicó como por los años 80, que es el Fondo de Cultura Económica. Léanlo, disfrútenlo, conozcan cómo se desarrollaba la ciencia por nuestros antiguos mexicanos. Ojalá y lo van a disfrutar tanto como lo hemos disfrutado muchos que nos encanta conocer la ciencia en México. Gracias, doctor. A ti, Marco. Es interesante siempre recordar al doctor Elide Gortari, que fue rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Michoacán, y que fue derrocado, esa debe ser la palabra, por el ejército que entró a las instalaciones de la universidad y lo detuvo. Elide Gortari junto a Juan Brown, su compañero de luchas. Bien, pues ahora pasemos a nuestra última sección, dialogando con el arte y la cultura. Presenta Adriana Pineda al maestro Benjamín Ajuria, que nos van a platicar sobre este premio Pritzker de arquitectura, otorgado este año a Lacaton y Versailles. Adriana Pineda, bienvenido, Benjamín. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por el turno. Y queremos esta noche compartir con ustedes sobre el premio Pritzker de Arquitectura, que es un premio que financia la Fundación Hyatt. Se instauró desde 1979 y ha tenido
41 premiados. Últimamente les dan de premio $100,000, y lo más importante, desde luego, es como el equivalente al Nobel de Arquitectura, pues el reconocimiento, el interés, que puede despertar la obra de un arquitecto ganador o de arquitectos ganadores. En México le han dado ese premio a Luis Barragán. Es un arquitecto pues importantísimo para México. Y también, como sucede en el caso de los Nobel, los arquitectos van a una ceremonia de premiación y exponen en su discurso de aceptación sus ideas respecto a la arquitectura, al hacer de la arquitectura. Es un premio interesante y ha habido premiados, como podemos ver en la siguiente imagen. Tenemos a Zaha Hadid, una arquitecta iraní que se radicó en Estados Unidos y que, bueno, ella es una arquitectura, le dicen la reina de las curvas, ¿no? Y su arquitectura es pues espectacular. También ha habido premios, como en la siguiente imagen podemos ver. Este es el museo. Bueno, el anterior fue un centro cultural en Bakú, Azerbaiyán. Este es el museo que hizo el arquitecto Frank Gehry en Bilbao. Ha sido también sumamente famoso, polémico, por estas formas tan caprichosas y, bueno, los propios materiales con que fue construida. También hay otros arquitectos espectaculares. Aquí está el caso de Norman Foster, es un arquitecto inglés. Tiene esta torre que es muy famosa en Londres, que es la torre que alberga la compañía Swiss Re, y esta es una torre, la primera torre ecológica. Sin duda, este tipo de arquitectura en estas tres imágenes que pudimos ver son espectaculares. Son arquitecturas que, bueno, no son de bajo costo. Y también este premio ha sido otorgado a otros casos, como en la siguiente imagen podemos ver a Alejandro Aravena. Este arquitecto es chileno, justo en este año él fue el presidente del jurado. Y si podemos, a la izquierda vemos arquitectura de vivienda social, ¿no? Es interesante también, es retador para un arquitecto que con los costos mínimos y con los materiales más sencillos, pues pueda haber una composición, armonía en el diseño, una poética. También del lado derecho tenemos Arauco Vivero, que está en Chile, y en nuestra siguiente imagen vemos esta casa que está en Australia, en Nueva Gales del Sur. Es la casa Magni del arquitecto Glenn Murcutt. Pues también es un hombre que se ha preocupado por el medio ambiente y ha realizado pues obras muy interesantes, como a menor escala. Y el siguiente caso, gracias, este es el arquitecto chino Wang Xu, y su obra, digamos que es como más contenida, más mesurada, pero en todos hay una intención de hacer poética con la arquitectura, de lograr espacios que nos den experiencias como habitantes, ¿no? Entonces, bueno, digamos que un poco estas imágenes son en un sentido de contrastar, que pueden ser espectaculares, grandilocuentes, sublimes, y también lo pequeño en la vivienda cotidiana. También ahí hay arte y hay toda una intención estética, poética, filosófica de los arquitectos. Y por eso en este caso invitamos al arquitecto Benjamín Ajuria a que nos platique en este año qué opina él de la obra de los arquitectos Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal. Ellos son franceses, han trabajado, tienen su oficina en París, pero además han realizado obra en Europa, proyectos muy importantes, y en África Occidental. ¿Cómo estás, Benjamín? Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación.
Bien, Bueno, bien, pues, gracias. ¿cómo ves? Este año el premio Pritzker de inicio y este año la obra de los arquitectos Pues premiados. a mí me parece interesante y me parece es un buen reconocimiento del premio Pritzker que no se enfoque solamente a los grandes proyectos como los has mostrado, con cierta este, pues, opulencia y gran cantidad de recursos, pero que se fije también, como el caso de Alejandro Aravena, el chileno que habías comentado, en la vivienda social, en la sustentabilidad, como el caso de Glenn Morcott, el caso de Wang Shu, que también fue premiado recientemente, esta idea de aprender de los asentamientos informales, que no es nueva, hay un texto y algo de hace un tiempo que se llama Aprendiendo de Las Vegas, de la cultura pop y de la arquitectura popular, ¿no? Que nos puede dejar algunas lecciones. Entonces, yo lo que creo es que se premia a una obra arquitectónica, una trayectoria más bien, no una obra, sino una trayectoria, pero una trayectoria que tiene, ¿qué es lo interesante de los premios? Que trae un discurso implícito, ¿no? Entonces, este discurso, si quieren mostrar las imágenes de la Carta Universal, me parece que es un discurso de la sobriedad, de los mínimos recursos, ¿no? Había un arquitecto modernista que de principios del siglo XX que se llamaba Mies van der Rohe, muy prestigioso y muy reconocido, y que acuñó la frase de menos es más, ¿no? Menos ornamentación es mejor diseño, la simplicidad, ¿no? Pero él ponía muros enteros de mármol, pisos muy finos, y todo minimalista, pero muy caro, ¿no? Entonces le decían menos es más, cueste lo que cueste. Y en este sentido, la Carta Universal en realidad toman esta consigna de menos es más, pero en realidad con una austeridad sorprendente, ¿no? Y se enfocan a decir el lujo es el espacio, el lujo es la luz, proveer de lugares más dignos, de que la vivienda social no sea un cuartito, sino que sean espacios grandes. Y hay otro elemento que me parece importante que dice, dejemos que los habitantes configuren y construyan lo que hay. Es casi una arquitectura sin materiales, sin medios físicos. Es como un marco que está enmarcando una pintura, pero un marco que casi no se ve, ¿no? Normalmente si nosotros nos fijamos en las otras obras, en las otras imágenes que vimos, ese marco es más importante que el contenido. Aquí el discurso me parece que es lo contrario. El contenido, la vida cotidiana, los muebles que tengan las personas, como sea que los tengan, es más importante que la materialidad. Y entonces la arquitectura se difumina, se hace más ligera, ¿no? Y otro aspecto muy importante de ellos es el contexto. Ellos tratan de trabajar, ellos dicen, trabajamos con lo que hay, no demolemos nada, tratamos de usar todo, ¿no? Incluso hay una parte, hay un proyecto muy interesante que les piden, porque ellos no solo son arquitectos paisajistas y hacen proyectos de paisaje y proyectos urbanos. También hay que decir que ellos tienen influencia de Marruecos, particularmente de Marrakech, ¿no? Trabajaban inicialmente en Burdeos, luego abrieron una oficina en París. Entonces traen otra visión de la arquitectura, ¿no? Ellos hablan de las plazas de Marrakech como este lugar donde no hay nada construido, pero hay muchas cosas, muchos actores haciendo espacio, utilizando el espacio, teniendo varias funciones,
¿no? Y volviendo un poco a sus proyectos en Francia, por ejemplo, una plaza en Burdeos le estaban dando el encargo de modificarla, de embellecerla, ¿no? Un poco como lo que hacemos acá, ¿no? Pues esta plaza hay que ponerle adoquín, hay que dignificarla, no sé, cómo sea el nombre que se le dé, ¿no? Entonces ellos llegan a analizar la plaza, dicen, la plaza se ve tranquila, está bien, no está degradada, no hay contaminación, no hay algo urgente que se le tenga que hacer. Esta plaza no necesita nada. Nuestro proyecto es que no se haga proyecto, que no se construya, que se deje como está y que se le dé mantenimiento. Punto. Entonces, es esta idea del arquitecto que no necesariamente es aquel que va a empujar, a construir, a tener que imponer su sello, su firma, su figura, sino una figura que deja que las cosas pasen y que si no es necesario, no interviene, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece interesante, más allá de que si nos interesa, si nos gusta o no nos gusta la arquitectura de Lacanto y Basal. Puede ser que la encontremos muy fría, puede ser que los materiales parezcan muy sencillos o muy industrializados, muy fríos, pero más allá de esa materialidad está el discurso, ¿no? Sobre el cual quieren generar el espacio, arquitectura, y creo que eso nos lleva a una reflexión importante, y es, por ejemplo, a mí me parece que el caso de la plaza esta de Burdeos, que se llama León Naucoc, decir, si a un arquitecto le dicen, oye, construye esta casa, y entonces tú le dices al cliente, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que no lo hagas. Es un poco contradictorio, ¿no? Pero, sin embargo, y yo creo que eso requiere cierto valor y cierta ética, ¿no? Ética, claro. Y justo estábamos pensando, o pasaste las imágenes de otro Pritzker, que es el que iba a ser el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Norman Foster. El de Texcoco. El que hizo el proyecto, ¿no? Norman Foster, exacto. Entonces justo estábamos platicando, bueno, Norman Foster no dijo, no lo hagan. No hagan un aeropuerto en no hagan un lago. Un aeropuerto en un lago. En el lecho de eso un no lago. está bien, ¿no? A lo mejor no estaba en sus capacidades, él simplemente lo contrataron para hacer el edificio y no para determinar el sitio, etcétera. Pero bueno, eso nos lleva a la reflexión de que no siempre hay que construir o no siempre el arquitecto debe construir. A lo mejor sirve también para determinar en qué casos es mejor no hacerlo, ¿no? Ok. Sí, es interesante. La verdad es que a mí me recuerda, viendo estas imágenes de la obra de Lacanto y Basal, pues, no sé, una vivienda informal que puede haber en cualquier colonia informal de México, Claro. ¿no? Usan mucho ellos el policarbonato, hasta láminas en las cubiertas, Sí. y bueno, es interesante que con ese policarbonato ellos crean espacios que pueden ser como invernaderos y que es útil en los climas en los que prevalecen, ¿no? En Europa, en otras latitudes. Acá, pues esos materiales pues, nos recuerdan como precariedad, ¿no? Sí, y quizá volviendo y tratando de hacer una reflexión más hacia México y hacia lo que se ha dicho últimamente por parte de la 4T sobre los profesionistas y en especial sobre los arquitectos. Esta idea de que la gente puede construir por sí mismo su vivienda no es una idea nueva y no es una idea, digamos, quizá el discurso es por parte del presidente, pero es una idea que se ha desarrollado desde los 70s. Hay varios libros, por ejemplo, hay uno muy famoso que se llama Libertad para Construir, ¿no? Las posibilidades de que las propias personas puedan construir su casa. A un arquitecto que estaba viendo una entrevista de hace años también decía, la casa es ese espacio, es como el cuerpo, o sea, cuando uno puede ir con el doctor y decir, oye, te tomas esto, pero al final del día la responsabilidad es de uno, de si te
tomas agua, si te tratas bien, etc. La casa es lo mismo. Puedes ir con el arquitecto y le puedes pedir, oye, yo quiero esto y el otro. Al final del día, el que va a habitar no es el arquitecto, sino las personas. Y por tanto, deben de tener control sobre su espacio, ¿no? Entonces, esta idea de ir difuminando un poco la arquitectura, de ir dejando que las personas se expresen y que la cultura local vaya generando sus propias formas, sus propios espacios, me parece no solo viable, sino necesario y más bien es reconocer una realidad que pasa en México, ¿no? Donde, no sé, 40%, a veces 60% de las ciudades crecen de manera informal y se construye de manera informal, ¿no? Entonces es todo un tema, ¿no? Es el tema de la vivienda, de dejar que se construyan, digamos, más orgánicamente versus unas viviendas que construyen especulando con lotes muy lejos de la ciudad y todas en serie. Y que al final del día se quedan vacías. Entonces ahí hay todo un tema que se puede ir vinculando con lo que pasa en México. Entonces a mí sí me parece y me parece bien que el Pritzker esté volteando a ver estos otros discursos que no son nuevos. Digamos que el Pritzker ya los llega a reconocer bastante tarde. Esta idea de libertad para construir, de ir difuminando la arquitectura, es una idea de los 70s, ¿no? Pero bueno, tarde, más vale tarde que nunca. Qué bueno que empiezan a reconocer a ciertos arquitectos que están promoviendo esto. Alejandro Aravena también lo reconocieron y esa es lo de lo que estamos hablando, de la forma orgánica de crecer las casas conforme va creciendo la familia, conforme se van haciendo de recursos. Entonces, una arquitectura más orgánica, ¿no? Y, bueno, que cambie de acuerdo a las necesidades de los habitantes. Que cambia de las necesidades, sino de una visión fija y ya congelada del arquitecto, ¿no? De hecho, Lacanto y Basal dicen en un momento, es que la arquitectura, cuando entra el arquitecto, todo se congela, ya no pasa nada, ya no se produce espacio, ¿no? Bueno, en fin. También cuestiona el propio papel y la necesidad del trabajo del arquitecto, ¿no? Yo creo que la necesidad del trabajo del arquitecto sigue siendo viable en tanto se transforme, en tanto cambie y tenga un poco más de antropólogo, de entienda la psicología del espacio, entienda cómo se van moviendo las generaciones, entienda las necesidades más de cerca, ¿no? Y dejemos de ser, como dicen, los hijos de Palladio, ¿no? Palladio, que un arquitecto del Renacimiento que hacía puras residencias, puras villas o catedrales, ¿no? Ok, bueno. Eso es lo que me parece rescatable de Lacanto universal. Muy bien, compañeros, ¿tiene alguien alguna intervención, comentario, pregunta, qué hacer? Bueno, pues muchas gracias, Benjamín. Creo que, bueno, pues la arquitectura estamos cerca de ellos en tanto que somos habitantes de un espacio y que es verdad, ¿no? Nosotros lo vamos transformando hasta en términos de decoración o de color o de cómo ubicamos los muebles, ¿no? Eso, sí, claro. Eso genera experiencias y calidad de vida y bueno, la tenemos todos los días, estamos permanentemente en contacto. Claro, solo agregaría que es esta idea de tener el control del espacio por los propios habitantes, y controlar el espacio es transformarlo, ¿no? Implica cierta transformación. Y es ahí donde te comentaba de este libro de Libertad para Construir, ¿no? En fin. Bueno, pues muchas gracias. Espero que haya resultado interesante esta revisión breve del premio Pritzker 2021 a los arquitectos franceses Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal. Gracias, Adriana. Gracias, Benjamín. Un tema no solamente interesante, sino apasionante.
este problema de la vivienda popular, como se le ha llamado en México, que parece irresoluble, puede encontrar vías alternativas de solución en con estos arquitectos preocupados por el aprovechamiento de los materiales regionales. Bien, pues con esto concluimos la emisión 27 de Diálogos y Debates. Los esperamos la próxima semana, el miércoles, en este mismo canal de YouTube de la Jornada de Oriente. Gracias, buenas noches.